La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor, para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús.
Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos queridos. Bienvenidos a este momento, este espacio de herramientas bíblicas, el espacio de la clase bíblica, de poder escudriñar las escrituras. Hoy tendremos un tema muy interesante. El tema concierne a uno de los eventos que crea gran conmoción, gran expectativa en el mundo entero. Y es precisamente el que se encuentra en el sexto sello, en la sexta plaga del Apocalipsis, y es el Armagedón, la batalla final. ¿De qué se trata? ¿Es literal o es simbólico? ¿Qué tiene que ver con el pueblo de Dios en los últimos días? El pastor Edgar Redondo, presidente de la Unión Colombiana del Norte, hoy nos compartirá una extraordinaria exposición con respecto a esa temática. Así que les invitamos a que, hermanos queridos, ustedes que se están conectando, se tomen nota, tomen agenda, lapicero, para prestar atención al tema que será expuesto a continuación. Vamos adelante con el pastor Edgar Redondo. Pero antes de continuar, antes de dar inicio al tema que el pastor Redondo expondrá, vamos a invitarle para que inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición de Dios a continuación. Oremos. Padre Celestial, queremos estudiar tu palabra, queremos, Señor, que tú nos instruyas y poder, Señor, sumergirnos en el maravilloso libro de Apocalipsis. Acompáñanos con tu bendición, con tu presencia. Cada uno de los hermanos que están conectándose en esta hora puedan recibir la bendición a través del estudio de tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos en Jesús. Amén. Ahora sí, vamos adelante. Sábados de Esperanza. Muy buenos días a nuestra familia adventista, donde quiera que esté. Un abrazo fraternal. Lo prometido es deuda, así que estamos aquí hoy para desarrollar el tema el Armagedón, la batalla final. Y vamos de una vez a meternos en este tema que requiere tiempo, atención y mucho cuidado. Un principio importante a tener en cuenta cuando se estudia el Apocalipsis es el que dice que todos los libros de la Biblia terminan en el libro del Apocalipsis. Es decir, el contexto global del último libro de la Biblia, del Apocalipsis, incluye los otros 65 libros de este manual sagrado. Las visiones del Apocalipsis están basadas la mayoría de las veces en las palabras e ideas del Antiguo Testamento. Lo hace de dos maneras, haciendo alusión directa a eventos del Antiguo Testamento o evocando el lenguaje de eventos del Antiguo Testamento. Cuando se estudia el tema del Armagedón, este principio es supremamente valioso. Se ha conjeturado mucho acerca de este tema. Está en boca de escritores, cineastas, investigadores, políticos, predicadores y, por supuesto, en la boca de los que predicen el fin de este mundo y la desaparición de la raza humana. Existen muchos problemas que suponen una amenaza para la supervivencia humana en la Tierra. Por ejemplo, el calentamiento global, la destrucción de la selva amazónica, que pone en riesgo el suministro de oxígeno para la Tierra. Objetos procedentes del espacio como meteoritos, cometas, asteroides, una guerra bacteriológica y química, la destrucción de la capa de ozono, el terrorismo, enfermedades como el SIDA, el ébola, el COVID, entre otras. La crisis de los recursos hídricos y energéticos. Todas estas son opciones apocalípticas seculares que suponen el fin de la vida humana, pero independientemente de la intervención divina. Con el siglo XIX, el mundo entró en su etapa final. A partir de 1798, la historia de la humanidad entró en cuenta regresiva. Iniciamos el tiempo del fin. Desde entonces, varios acontecimientos han sido tomados como el posible desencadenante de la batalla del Armagedón. Me refiero a la Primera y Segunda Guerra Mundial, luego a la Guerra Fría y, por supuesto, a la guerra contra el terrorismo. Nosotros nos vamos a centrar en el libro guía que Dios ha dejado para la humanidad, en la Biblia.
Vamos a comenzar este tema tratando de conocer el significado de la palabra Armagedón. El único lugar de la Biblia donde aparece la palabra Armagedón es Apocalipsis 16:16. En el marco de las 7 plagas, el tema que tuvimos la vez anterior. Ese pasaje expresa lo siguiente: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese nombre contiene la ubicación de la batalla final de la historia universal. Algo importante es que el mismo pasaje dice que es una palabra hebrea. En ese idioma hebreo la palabra es Har-Magedón, la cual ha sido puesta al español como Armagedón. Lo interesante es que si es una palabra hebrea, debería aparecer en el Antiguo Testamento que fue escrito en esa lengua. Pero ¿saben? No aparece. La manera de saber el significado de la misma es entendiendo que es una palabra compuesta. Es decir, hay 2 palabras en ella. La palabra Har y la palabra Magedón. En hebreo existe la palabra Har, pero no existe la palabra Magedón. Har significa monte. Y como no tenemos el significado de Magedón, tendríamos que juntarlos y decir que las 2 serían monte de Magedón. El problema se resuelve cuando entendemos que los escritores del Nuevo Testamento normalmente citaban la Septuaginta, o sea, la Biblia griega. Es una traducción al griego del texto hebreo, de la Biblia hebrea. Ellos cuando escribían tomaban como referencia la Septuaginta. Entonces, eso hace probable que Juan citase la Septuaginta cuando habló del Armagedón. En la Septuaginta aparece la palabra Magedón. ¿Se acuerdan que dijimos que aparece en hebreo la palabra Har, pero no Magedón? En la Septuaginta sí aparece en 3 pasajes bíblicos que vamos a leer a continuación y ustedes lo van a observar. Está Josué capítulo 12, versículos 7 y 21. Allí expresa: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. El rey de Taanac, y note lo que dice otro, el rey de Megido, otro. Este pasaje menciona ciudades cuyos reyes murieron en batalla. El segundo pasaje es Jueces 1:27. Allí expresa: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan, ojo con eso, en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Note que el primer pasaje y este segundo usan una palabra Megido. Este pasaje que acabamos de leer menciona ciudades que no fueron conquistadas por los hijos de Dios. Ahora el tercer pasaje es Segunda de Crónicas 35:22. Mire lo que expresa: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla, mire lo que menciona aquí, en la llanura de Megido. En estos 3 pasajes se obtiene algo muy importante. ¿Qué obtenemos? Primero, que Juan, al parecer, citó la Septuaginta y tradujo la palabra que aparece allí en griego, que es Megido, al hebreo y la convirtió en Magedón. ¡Oh! Interesante. La palabra Megido en griego fue tomada por Juan y pasada al hebreo y se convierte en la palabra Magedón. Megido se refiere a una ciudad, pero también hace referencia a la zona geográfica que rodeaba toda la ciudad. En otras palabras, Megido
una ciudad cananea en los bordes del valle de Jezreel, que se extendía entre Samaria y Galilea. Su ubicación era bastante estratégica. La llanura donde estaba ubicada fue a menudo un campo de batalla en la antigüedad y aún en tiempos modernos. Por ejemplo, en la antigüedad, Israel, dirigido por Débora y Barak, derrotaron a Sísara, según Jueces 5:19. También se llevó allí a cabo la lucha entre Josías y el faraón Necao. Eso está en 2 de Crónicas 35:22. Hasta aquí tenemos un problema. Y es que la palabra Armagedón significaría monte de Megido. ¿Se acuerdan? Har, monte, y Megido es la palabra griega que en hebreos se convierte en Magedón. Megido era una ciudad, una llanura, pero no era un monte, porque noten el significado entonces de Armagedón sería monte de Megido, pero no existía un monte que se llamara Megido. Para poder interpretar el significado de la palabra tenemos que hacer uso de la simbología que es muy utilizada en Daniel y también en las profecías de Apocalipsis. Los textos que revisamos arriba dejan claro que el nombre Megido no se limitaba solo a la ciudad que tenía ese nombre, sino que abarcaba la zona geográfica. Toda la zona geográfica de influencia de la ciudad era afectada por ese nombre Megido. Los antiguos la usaban para referirse a otras cosas que se ubicaban dentro de esa zona geográfica. Por ejemplo, leímos en uno de los textos anteriores, el tercer texto que leímos, donde aparece la palabra Megido, leímos una expresión que es aguas de Megido, valle de Megido, ¿recuerdan? Lo leímos. Las aguas de Megido que aparecen en otro pasaje hacen referencia al río Cisón, porque no había un río que se llamara Megido. Había un río que se llamaba Cisón, pero que estaba ubicado dentro de la zona geográfica. Mírenlo en Jueces capítulo 5, versículo 19. Allí expresa: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, mírelo, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Otro elemento que tenemos que mirar es referente a las ruinas de la ciudad. Esas ruinas están situadas en un promontorio y desde allí se divisa toda la llanura de Jezreel. Dado que la ciudad estaba situada al pie de una cadena montañosa, que es la cadena del Carmelo. Y se puede deducir entonces que el monte de Megido, al que se refiere Juan, es una referencia que él hace al monte Carmelo. ¿Cómo así van a decir ustedes? Sí, la ciudad de Megido estaba al pie de la montaña, de la cadena montañosa del Carmelo. Así que, así como se dice el valle de Megido, no había un valle que se llamase Megido, era el valle de Jezreel. Pero cuando se referían al valle de Jezreel, que estaba en la zona geográfica de Megido, se le llamaba el valle de Megido. También cuando se decía las aguas de Megido, para referirse al río Cisón. También, por supuesto, se puede decir el monte de Megido para referirse al monte Carmelo, porque está en la zona geográfica. Esto nos muestra, mis apreciados amigos y hermanos, linda familia, que Juan, cuando está escribiendo en Apocalipsis, evoca los eventos que ocurrieron en el monte Carmelo. Es decir, cuando él habla de la batalla del Armagedón, está pensando en la confrontación que hubo en el pasado, en la antigüedad, entre Elías y los profetas de Baal. Una confrontación para demostrar quién representaba la verdad y al verdadero Dios. Para referirse a la batalla final entre el bien y el mal, relatada entre los capítulos 12 al 20 del Apocalipsis. Para hablar de la batalla del Armagedón, Juan piensa en la batalla, en la confrontación que hubo en el monte Carmelo. La palabra Armagedón entonces, monte de Megido. La batalla que hubo en el monte de Megido, que era el monte Carmelo. Vamos entonces a entrar a esa parte del tema. Vamos a mirar los acontecimientos
ocurridos en el monte de Megido o en el monte Carmelo. El pueblo había decaído espiritualmente. Los gobernantes no temían a Dios e implementaban extrañas formas de culto. De esta manera, el pueblo se olvidó de Dios y se sumió en la idolatría. Un sistema religioso extraño fue impuesto por la asociación de la casa gobernante y el sistema sacerdotal idólatra, movidos por la influencia de una mujer malvada, Jezabel, ustedes lo recuerdan. Elena G. de White hace referencia a esto. Ella escribe: todas las bendiciones del cielo, los arroyos y corrientes de aguas vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuían al favor de Baal y Astartés en vez del dador de todo don perfecto. ¿Entienden lo que está pasando? Todas las cosas buenas, en vez de atribuírselas a Dios, se las atribuían a dioses falsos, a Baal y a Astarté. Por eso Dios decide castigar lo que han puesto en lugar de Él, lo que le está robando la adoración. Note cómo lo registra la sierva de Dios. Por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol, la maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Es decir, Dios iba a castigar lo que estaban usando mal, así como las plagas. Recuerdan, las plagas tienen una razón moral. Voy a hacer un resumen de lo que está ocurriendo hasta el momento. Estamos hablando de lo que pasó en el Monte Carmelo porque es lo mismo que va a pasar en la batalla del Armagedón. La iglesia y el Estado están asociados para imponer un culto, así como ocurrirá al final. Adoran al sol en lugar de Dios, así como ocurrirá al final. Toda la nación está rendida a la idolatría. Como dice Apocalipsis, toda la tierra se maravilló detrás de la bestia. Hay una mujer malvada que ejerce influencia sobre el rey. Al final habrá una mujer llamada la gran ramera que ejercerá influencia sobre los reyes de la tierra, sobre los gobiernos. Se levanta un mensajero, Elías, así como habrá una iglesia predicando un mensaje verdadero al final. El mensaje que predica el pueblo de Dios es resistido en el pasado y también en el futuro. Entonces viene el castigo sobre lo que han usado mal. El sol los quema, hay sequía, así como al final habrá una plaga que hará que el sol caliente 7 veces. Están entendiendo todo, ¿verdad? Es interesante este asunto. Miren lo que dice Elena White. Pasó un año y aún no había llovido. Ya está el castigo de Dios en pleno apogeo. La tierra parecía quemada como por fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron, los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Había hambre, había sed, había desolación, había ruina. Pero a pesar de todo eso, se niegan a arrepentirse y buscan un culpable. Así como cuando hablamos de las plagas, caían las plagas y se negaban a arrepentirse. Y más bien le echaron la culpa de las plagas a otro. Aquí también buscan un chivo expiatorio. Elena G. de White lo registra. Ella escribió: sin embargo, aún frente a estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepentía, ni aprendía la lección que Dios quería que aprendiese. No veía que el que había creado la naturaleza controla sus leyes y puede hacerlas instrumentos de bendición o de destrucción. Dominada por un corazón orgulloso y enamorada de su culto falso, la gente no quería humillarse bajo la poderosa mano de Dios y empezó a buscar alguna otra causa a la cual pudiese atribuir sus sufrimientos. Eso es Profetas y Reyes 91. Es por eso que se da un decreto de muerte, así como ocurrirá en el futuro. Jezabel, dice Elena White, se negó en absoluto a reconocer la sequía como un castigo enviado por Jehová.
inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo y acompañada en ello por casi todo Israel, denunció a Elías como causa de todos los sufrimientos. ¿No había testificado contra sus formas de culto? Sostenía que si se le pudiese eliminar, la ira de sus dioses quedaría apaciguada y terminarían las dificultades, parecido a lo que ocurrirá, un decreto de muerte que surgirá, recuerdan, en el futuro. De esa manera, hermanos y amigos, se inicia una persecución contra el mensajero de Dios, contra Elías en este caso. Así será en el futuro. Mire, la sierva de Dios lo escribe de esta manera: instado por la reina, note que es la mujer la que insta al rey, instada por la reina, Acab instituyó una búsqueda muy diligente para descubrir el escondite del profeta. Envió mensajeros a las naciones circundantes, cercanas y lejanas, para encontrar al hombre a quien odiaba y temía, y en su ansiedad, porque la búsqueda fuese tan cabal como se pudiese hacerla, exigió a esos reinos y naciones que jurasen que no conocían el paradero del profeta, pero la búsqueda fue en vano. El profeta estaba a salvo de la malicia del rey cuyos pecados habían traído sobre la tierra el castigo de un Dios ofendido. Así como cuando caigan las plagas, Dios castigará la maldad del mundo, la idolatría del mundo, pero le echarán la culpa al pueblo de Dios. En el pasado hubo muertes en medio del pueblo de Dios cuando se decretó por Acab la persecución, instigado por Jezabel, una mujer malvada. Así lo registra el don profético. Frustrada en sus esfuerzos contra Elías, Jezabel resolvió vengarse matando a todos los profetas de Jehová que había en Israel. No debía dejarse a uno solo con vida. La mujer enfurecida hizo morir a muchos hijos de Dios, pero no perecieron todos. En el futuro, antes que se cierre el tiempo de gracia, morirán algunos hijos de Dios. Después que se cierre el tiempo de gracia, ninguno morirá. Así que después de 3 años de sequía, Elías es enviado con un mensaje final. Note que aquí viene la confrontación. Mire, se encuentra frente a frente el profeta de Dios con el poder gobernante. Hay un choque. Es una confrontación. Entonces Elías hace el pedido para que ocurra una confrontación final. Pide que traigan a los profetas para hacer una confrontación. Se encuentran allí en el monte Carmelo, en el monte de Megido, toda la nación, pero del lado de la apostasía. Está el poder gobernante, el rey. Están los ejércitos del gobierno, que son los que le dan la fuerza y el poder a ese gobierno malvado. Están los falsos profetas, el poder religioso de la época. Y se encuentra el Hijo de Dios, Elías, el pueblo de Dios, representando la verdad y representando al Dios. Hay algo interesante. ¿Por qué la confrontación fue en el monte de Megido o en el monte Carmelo? El sitio de esa convocación y el propósito de la convocación, Elena White lo deja ver en uno de sus escritos. Ella dice: Elías eligió esta elevación como el lugar más adecuado para que se manifestara el poder de Dios, y note, y se vindicase el honor de su nombre. La confrontación antigua en el monte Carmelo o monte de Megido fue para vindicar el honor de Dios. Hay algo interesante que también se va a repetir, y es la aparente indefensión del profeta. Es como si el profeta estuviera solo y todos contra él. Elena de White escribe: frente al rey Acab y a los falsos profetas, rodeado por las huestes congregadas de Israel, estaba Elías de pie, el único que se había presentado para vindicar el honor de Jehová. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia se encontraba ahora delante de ellos, aparentemente, ojo, aparentemente indefenso en presencia del monarca de Israel, de los profetas de Baal, los hombres de guerra y los millares que le rodeaban. Pero Elías no estaba solo. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. Cuando estudiamos las plagas, hablamos de lo mismo, que el pueblo de Dios en su salida, en su vida, estará protegido por los ángeles.
¿Qué está en juego en esta confrontación del Antiguo Testamento que sirve de modelo para la confrontación llamada Armagedón en el Nuevo Testamento? Miren, está en juego el honor de Dios, el honor de su profeta, de su iglesia en esa época. Está la verdad y el error enfrentados. Destacar el verdadero profeta, desenmascarar a los falsos, desenmascarar el error, mostrar la verdad. La sierva de Dios escribe algo interesante. Ella expresa: en el Carmelo, mientras Israel dudaba y vacilaba, la voz de Elías rompió de nuevo el silencio, diciendo: solo yo he quedado, profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escójanse ellos el uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré el otro buey y pondrélo sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios, ese sea Dios. Frente a esta confrontación, noten que es una confrontación espiritual, señores. No es una batalla literal de ejércitos, de armas. Es verdad contra el error, es Dios y Satanás, son los verdaderos profetas y los falsos profetas, es el pueblo de Dios y es el pueblo de Satanás que sigue a Satanás, es la iglesia verdadera, es la iglesia falsa. ¿Y qué pasó en esa confrontación? Los falsos profetas quedan desenmascarados. El error se hace claro y evidente. El verdadero Dios es reconocido y sus seguidores son vindicados. Se deshace esa alianza malvada y la misma gente destruye a los falsos profetas. Me gusta la manera esplendorosa como la sierva de Dios registra ese evento. Ella escribe: los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Sin embargo, aún en su derrota y en presencia de la gloria divina, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. Demostraron así que merecían ser destruidos. Eso significa que la gracia se había cerrado, mis hermanos, a fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal. El Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. La ira del pueblo ya había sido despertada contra los caudillos de la transgresión. Y cuando Elías dio la orden: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno, el pueblo estuvo listo para obedecer. Se apoderó de los sacerdotes, los llevó al arroyo Sison, y allí, antes que terminara el día que señalaba el comienzo de una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida a uno solo de ellos. ¡Wow! Miren el resultado de la confrontación en el Monte Carmelo o Monte Megido. La verdad triunfa. El pueblo de Dios triunfa, Dios es vindicado, la gente se vuelve contra sus engañadores, los engañadores son destruidos. Mis hermanos y amigos, familias, lo que hace Juan cuando hablo del Armagedón es evocar, allí en la 6ª plaga, evocar los incidentes que ocurrieron en el Monte Carmelo o en el Monte de Megido. Vamos ahora a entrar a otro elemento importante para aclarar este concepto del Armagedón. Vamos a hablar de las fuerzas malignas que intervienen y que preparan el Armagedón. Ya vimos las fuerzas malignas allá: Jezabel, una mujer malvada, el gobierno, los militares, la falsa religión, ¿recuerdan? Pero vamos ahora a referirnos a las fuerzas malignas actuales que están preparando esa batalla del Armagedón. Es cierto que la palabra Armagedón solo aparece en Apocalipsis 16:16, pero esta batalla
está explicada en detalle desde el capítulo 12 de Apocalipsis hasta el capítulo 20. Note, son todos esos capítulos. Nosotros solo vamos al capítulo 16, versículo 16. Pero realmente el Armagedón se comienza a explicar desde el capítulo 12. Y comienza allí en Apocalipsis 12, 17. Vamos a entrar en materia. Esto es impresionante. Mire lo que dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, aquí ya aparece uno de esos elementos que prepara el Armagedón, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, un dragón airado contra la mujer. Ustedes saben quién es la mujer, es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella. Y ahí dice quién es ese remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allí este pasaje que empieza a explicar el Armagedón nos muestra un dragón airado por los repetidos fracasos en sus planes, en sus propósitos, en sus intenciones. Por ejemplo, en el versículo 5 no pudo destruir al hijo varón de la mujer que nació. En el verso 8 perdió la guerra en el cielo. En el verso 9 al 12 es expulsado del cielo. En el verso 16 fracasó en su intento de destruir a la mujer. Por eso toma la decisión de hacer guerra contra su remanente. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten lo que está pasando aquí, es esa decisión del dragón de hacer guerra contra el remanente es extraña, es una guerra extraña. ¿Sabe por qué? El pasaje dice se va a hacer guerra, pero el pasaje que sigue nos muestra algo interesante, nos muestra que se va a la orilla del mar para buscar ayuda en dos aliados que lo apoyen en la batalla final contra el remanente. A esos dos aliados que va a buscar a la orilla del mar son la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13, la primera parte del capítulo, y la bestia que surge de la tierra también en Apocalipsis 13 en la segunda parte del capítulo. Note, mire, Apocalipsis 12 pareciera que termina allí en el versículo 17, pero no. Hay pasajes, hay manuscritos que muestran Apocalipsis 12 todavía con un versículo 18, y ustedes saben, un versículo 18, y todavía ustedes saben que antes no se separaban en capítulos, los escritos, los manuscritos no tienen capítulos ni tienen versículos. Así que el relato continúa. En las Biblias nuestras continúa en Apocalipsis 13:1, pero en el relato viene pegado. Así que lo que empieza en Apocalipsis 1 es la manera como el dragón va a hacer guerra contra el remanente. ¿Cómo lo va a hacer? Apocalipsis 13:1. Mire lo que dice. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Va a hacer guerra, se planta a la orilla del mar. Entonces, dice Juan, vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Ojo a lo que vamos a encontrar aquí. Aquí se forma una falsificación de la Santísima Trinidad. Lo vamos a ver. ¿Qué falsificación de la Santísima Trinidad? Miren, el dragón, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra reemplazan a la Santísima Trinidad. Vamos a mirarlo, vamos a detallarlo. Vamos a hablar primero del dragón, que es el número 1, que es el que dirige esta triple alianza malvada y falsa, esa falsa Trinidad. El dragón es identificado en la Biblia como el diablo, como Satanás. Apocalipsis 12:9 lo dice. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. El dragón es Satanás. Es él quien tiene la dirección en la Trinidad inicua, falsa. Es el líder de todas las fuerzas del mal en el universo. Y él comparte su autoridad con las otras dos bestias que fue a buscar a la orilla del mar. Es la falsificación del papel del Padre en la Santísima Trinidad. Miren la apariencia, es importante entender la apariencia. La apariencia del dragón, porque ustedes van a ver cuando hablemos de las bestias que una de las bestias se parece al dragón.
así como Jesús se parece al Padre. Vamos a mirar Apocalipsis 12:3. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas, ojo, 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. No olviden las cabezas y los cuernos y las diademas. ¿Por qué? Vamos a hablar ahora de la bestia que surge del mar. El dragón iba a hacer guerra contra el remanente y se fue a la orilla del mar para buscar ayuda. Primero en la bestia que surge del mar. Observe que la bestia que surge del mar es muy parecida al dragón. Vamos a Apocalipsis 13:1. Allí lo dice: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos, igualita, 7 cabezas, igualita al dragón. Y en cada cuerno tenía una diadema igualita al dragón. Y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Los voy a llevar al Nuevo Testamento, a los Evangelios, a Juan. Porque ustedes deben recordar que Jesús dijo, Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, yo me parezco al Padre. Por eso decía el Señor Jesús a Tomás: ¿cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? El dragón es la falsificación de Dios el Padre. Elena G. White lo dice, lo vamos a ver más adelante. Pero la bestia que surge del mar es semejante al dragón. Así como Jesús es semejante al Padre. Es como si la bestia dijera: el que ve a la bestia marina está viendo al dragón. La bestia que surge del mar, miren, recibe la autoridad del dragón, así como Jesús recibe la autoridad de su Padre. Apocalipsis 13:2. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso, fauces como de león. El dragón no te le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. La bestia marina tiene con el dragón la misma relación que Jesús tiene con el Padre. Esto nos sugiere que la bestia marina es la que reemplaza a Jesús en la falsa Trinidad. Mateo 28:18 nos dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Padre le da la autoridad al Hijo. Y aquí el dragón le da la autoridad a la bestia marina. La bestia marina no solo falsifica el papel de Jesús, sino que también falsifica la muerte y la resurrección de Cristo. Nótelo, Apocalipsis 13:3. Así como Jesús murió y resucitó, la bestia marina muere y resucita. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida mortal luego fue sanada y entonces el mundo entero, fascinado, se fue detrás de la bestia. Murió por la herida mortal, pero resucitó. La bestia marina tiene una muerte y una resurrección como la de Jesús. La bestia marina toma el papel de Jesús, el dragón el papel del Padre. La bestia marina, toma el papel de Cristo Jesús. Apocalipsis 13:4 dice lo siguiente, miren: y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Ustedes notan lo que está diciendo allí: como la bestia marina no hay nadie, o sea, es excelsa, es lo único. Ahí está reemplazando a Jesús. El nombre de Jesús, el que él recibe en Apocalipsis, es Miguel. ¿Y sabe qué significa? ¿Quién como Dios? Pero aquí es la bestia marina la que está tomando ¿quién como la bestia? ¿Notan? Ahora vamos a mostrarles Apocalipsis 12:7, donde dice allí: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y sus ángeles a su vez le hicieron frente. Los ángeles caídos acompañando al dragón que le hace confrontación a Miguel, que es el Señor Jesucristo. Entonces miren, la bestia del mar es una falsificación deliberada de Jesús. La bestia que surge del mar tiene un ministerio, esto es importante, de 42 meses, y 42 meses son 3 años y medio. Leámoslo en Apocalipsis 13:5, allí dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemia contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses.
El ministerio de Jesús precisamente duró 42 meses o 3 años y medio. La bestia del mar, la bestia marina de Apocalipsis 13 imita a Jesucristo en todo. Su vida, su muerte, su resurrección, su posición en la divinidad. Es una falsificación en la falsa Trinidad. El dragón, el Padre, la bestia marina, el Hijo. Ahora veamos la segunda bestia que está en Apocalipsis 13:11. Es la bestia que surge de la tierra. Allá está la bestia marina, ahora viene la bestia terráquea. Mire lo que dice Juan. Juan allí en Apocalipsis 13:11. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Aquella sube del mar, esta de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. La palabra cordero aparece en el Apocalipsis 29 veces. 28 veces se refiere a Jesús. Y la número 29 se refiere a la bestia que surge de la tierra, la bestia terráquea. Eso significa que la bestia terráquea se parece bastante a Jesús. Cuando el Señor Jesucristo prometió al Espíritu Santo, dijo que enviaría otro consolador. La palabra griega indica otro parecido a Él. O sea, el consolador verdadero es Cristo, pero Él mandaría otro parecido a Él, otro semejante a Él. Noten Juan 14:16 la promesa, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe para siempre. O sea, el Espíritu Santo es como Jesús, es como el Cordero. Por eso la bestia que surge del mar es como un cordero, se parece a Jesús porque es la falsificación del Espíritu Santo. Esta bestia que surge de la tierra sostiene con la bestia que surge del mar la misma relación que el Espíritu Santo mantiene con Jesús. Nótelo en Apocalipsis 13:12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. La bestia de la tierra habla en favor de la bestia marina, o sea, representa a la bestia marina. No se representa a sí misma, representa a la otra bestia. Esta es la tarea del Espíritu Santo en relación al Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, el Señor Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Así como el Espíritu Santo representa a Jesús, habla las palabras de Jesús y muestra a Jesús, la bestia terrestre representa a la bestia marina y habla en lugar de ella y llama a la gente a adorarla a ella. La bestia terrestre no solo falsifica la función general del Espíritu Santo, no, sino que específicamente al final del tiempo hará un gran engaño, falsificará el propio Pentecostés. Nótelo, en Apocalipsis 13 también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, Pentecostés, a la tierra delante de los hombres. Hace descender fuego del cielo. Y la acción más poderosa del Espíritu Santo fue cuando en Pentecostés hizo descender fuego del cielo. Y lo hace con el propósito claro de engañar. Miren, Apocalipsis 13:14 lo dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y resucitó. Aquí, mis apreciados, se está prediciendo un gran engaño final a escala mundial, en el que la Trinidad falsa ocupará el lugar de Dios y habrá un falso Pentecostés que confundirá a la gente en cuanto al Dios verdadero y a sus propósitos para los últimos días de la historia universal. Esto es de atención. Por eso, a continuación, hablaremos del gran engaño que habrá al final y que está asociado a la batalla del Armagedón. Para tener un panorama de ese gran engaño del tiempo del fin, debemos mirar los pasajes bíblicos que hablan acerca del asunto. Ya hablamos de Apocalipsis 13, ahí aparece la triple alianza, la falsa Trinidad. Pero vamos a hablar de 2 de Tesalonicenses 2, de Mateo 24 y de Apocalipsis 16. Empecemos con 2 de Tesalonicenses 2, porque allí nos muestra la falsificación de la segunda venida.
La falsa Trinidad hará que ocurran tres grandes cosas en la tierra que engañarán a millares y millares de seres humanos y los llevará a la perdición. Lo primero, la falsificación de la segunda venida de Jesús. Por eso, segunda de Tesalonicenses 2, del 8 a 12, nos dice: entonces se manifestará aquel malvado, el inicuo, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Note, aquí hay una venida, una primera, la de Jesús, la del verdadero Cristo. Pero el versículo 9 dice: el malvado vendrá, otra venida, si ven, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad, engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y a ser salvos. ¡Wow! El primer elemento del gran engaño que producirá la gran confrontación final, mis apreciados, es la falsificación de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y noten que este pasaje que habla del engaño usa el mismo lenguaje de Apocalipsis 13, de lo que hará esa falsa Trinidad, hará descender fuego del cielo. Aquí nos muestra el gran engaño que ocurrirá antes de la segunda venida de Jesús. El pasaje que acabamos de leer menciona dos venidas, la venida de Jesús y la venida del inicuo. Dos venidas. Antes del fin del tiempo ocurrirá una falsificación de la segunda venida de Jesús. El inicuo tendrá su propia venida. Otro pasaje nos muestra la magnitud del engaño que habrá en ese tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 22. Allí dice: pueblo de Israel, escuchad esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros, note, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. Si notan ustedes, este pasaje describe el ministerio terrenal de Jesús, pero esas cosas que él hará, ese ministerio, son las mismas palabras para describir la acción del inicuo cuando falsifique la segunda venida de Jesús. Falsificará la obra de Jesús completamente. Satanás falsificará el ministerio terrenal de Jesús inmediatamente antes del fin de todas las cosas. En segundo lugar, primero, falsificará la segunda venida. En segundo lugar, vamos a ver el otro pasaje, Mateo 24, 24 al 27. Allí nos muestra el surgimiento de un falso profeta. Mire cómo lo expresa la palabra. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, hacer posible aún a los elegidos. Y entonces dice allí: tened en cuenta que os lo he dicho de antemano. Si ven la advertencia, no se dejen engañar. No se dejen engañar en el gran intento de Satanás de engañar a la mayor parte de los escogidos y de la humanidad. En esa confrontación, que será una confrontación de verdades, no os dejéis engañar. Estad abiertos, alertas, abiertos los ojos, abierto el corazón, preparada la vida. Ahí nuevamente se utiliza el mismo lenguaje de los dos textos que leímos anteriormente. Hasta aquí hemos dicho, hermanos, que la bestia marina es un falso Mesías y que la bestia terrestre es un falso profeta. Saben, hoy en el mundo existe una enseñanza en las iglesias evangélicas que va a ayudar para que el gran engaño final afecte a mucha gente. Me refiero a la enseñanza de las dos venidas. Ellos enseñan una primera venida secreta en la que Jesús hace un rapto secreto, ¿verdad? Quita secretamente a los cristianos de la tierra. Y otra venida 7 años después, de manera visible, para establecer su reino sobre la tierra. Los evangélicos enseñan que habrá dos venidas, y sí habrá dos venidas, solo que habrá una falsa y una verdadera. Quienes enseñan las dos serán engañados, por supuesto. La verdadera será visible, será audible, será gloriosa, no será secreta, como dice la santa palabra de Dios. Dos elementos hemos visto del gran engaño: la falsificación de la segunda venida y el surgimiento de un falso profeta. En tercer lugar, y el tercer texto, Apocalipsis 16, 13 al 16, que nos muestra el engaño final, el gran engaño final.
Habrá un falso evangelio, hermanos. Habrá falsificación del mensaje. Habrá falsa predicación. Note lo que dice Apocalipsis 16. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, la bestia marina que falsifica a Jesús, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas, y allí dice, son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Si ven, para la batalla del Armagedón. Pero ahí hay una advertencia, el versículo 15 dice, cuidado, vengo como un ladrón, pero expresa, dichoso el que se mantenga despierto con los ojos abiertos, la mente abierta, el corazón abierto, conservando su ropa, la ropa de la justificación de Cristo, no sea que ande desnudo y pase vergüenza por su desnudez. Tremenda advertencia, no me la esperaba. En medio del lenguaje del Armagedón está la advertencia que se le hace a la Odisea. ¿Se dan cuenta? Son las mismas palabras, es el mismo llamado, es la misma advertencia que Dios hace a la Odisea. Y entonces sigue el versículo 16. Los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¡Wow! Yo creo que ustedes entienden lo que está pasando, ¿verdad? Lo que va a ocurrir, lo que nos espera. Una triple alianza, una falsificación de la divinidad, un Padre falso, un Jesús falso, un Espíritu Santo falso, que harán y que tendrán un mensaje falso, ¿verdad? Esa triple alianza malvada, el dragón que es Satanás, la bestia, que es la bestia que surgía del mar, el falso profeta, que es la bestia que surgía de la tierra. Es eso lo que nosotros vemos allí, esa triple alianza que nos afectará completamente a todos. Esta triple alianza inicua hará que de la boca de ellos surjan 3 espíritus inmundos, como dice el pasaje, a manera de rana. Este lenguaje, ojo con esto, hermanos, presten atención a esto. Este lenguaje tiene que ver con las plagas que cayeron en el antiguo Egipto, cuando Moisés y Aarón fueron delante de Faraón para pedir la liberación del pueblo de Dios, para impresionar a Faraón a obedecer la orden divina. Ellos hicieron varias señales milagrosas. Ustedes la recuerdan, el cayado de Moisés se convirtió en serpiente, el agua del Nilo se convirtió en sangre, surgieron muchas ranas, ¿lo recuerdan? Pero también recuerdan que los magos al servicio de Faraón imitaron cada una de esas señales, de esos milagros, y eso hizo que se endureciera el corazón de Faraón. Esta oposición retrasó los planes de Dios para liberar a su pueblo. Pero sí hay algo maravilloso, y es que la plaga de las ranas fue la última que los magos del Faraón pudieron imitar. Las ranas fueron el último engaño antes de la salida, antes de la liberación. Así que en la gran confrontación del Armagedón aparecen también las ranas para indicar ese pasaje que será el último gran engaño que habrá sobre la tierra, porque todo terminará, porque la liberación está cerca, porque el Hijo de Dios viene por su pueblo. ¿Quiénes son esos espíritus inmundos a manera de rana? Apocalipsis 16:14 dice que son espíritus de demonio. Vamos a leer el pasaje para que ustedes noten. Son espíritus de demonio que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, predicando un mensaje falso. Salen a buscar a los reyes de la tierra, a la gente de la tierra. Sabemos que los demonios son los ángeles malos, los ángeles caídos. Estas ranas entonces son los homólogos demoníacos de los 3 ángeles buenos que aparecen en Apocalipsis 14:6. Los 2 grupos tienen una misión para llevar a cabo en el mundo entero.
Por ejemplo, los ángeles buenos, los de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, ¿recuerdan? De Apocalipsis 14:6. Luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, toda nación, lengua y pueblo. Estos invitan al mundo a adorar a Dios, a reconocerlo como creador, a guardar el sábado, a prepararse para la hora del juicio, a obedecerlo. Pero hay una falsificación satánica, otros 3 ángeles, pero son espíritus de demonio. Lo dice Apocalipsis 16:14. Son espíritus de demonio que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Invitan al mundo a adorar a la Trinidad impía. Al final, hermanos, será una lucha de Trinidad contra Trinidad, de 3 ángeles contra 3 ángeles. Habrá falsificación de la divinidad, falso evangelio, falsificación de la segunda venida. Todo esto nos impresiona a nosotros. Será una batalla entre 2 sistemas de verdad. Uno parecerá establecido científicamente, mientras que el otro será respaldado por la palabra de Dios. El mundo del futuro será un mundo lleno de personas que confían en los 5 sentidos, experimentarán milagros, señales y prodigios concebidos para convencer a todos para que acepten una falsificación del Dios verdadero. Pero ¿cuál? ¿Cuál es el propósito del gran engaño? Ya lo van a ver. Existen en el mundo 3 grandes grupos de personas en el tiempo final. Ahora existen y existirán al final 3 grandes grupos. Mire, el primer grupo, los que aman la verdad, ellos no van a ser engañados. En segundo lugar, el otro grupo, las personas que odian la verdad. Y el tercer grupo, las personas que no odian ni aman la verdad, son neutrales. Ese tercer grupo es el más grande, viven en la indecisión, no saben qué decisión tomar, no saben para dónde ir. El gran engaño escatológico obligará a tomar una decisión a la mayor parte de la gente de ese tercer grupo, aunque también algunas personas de los otros 2 grupos tomarán decisión en favor de la alianza satánica, de la triple alianza satánica, de la falsa Trinidad. Seguir neutrales ya no será una opción válida. Todos tendremos que tomar una decisión y terminar en uno de los 2 bandos. La sierva de Dios, Elena White, escribe algo muy interesante. Mire lo que ella dice. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás, se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Y note cómo será engañada la gente. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Surtirá efecto el gran engaño. Elena White es clara diciéndote en qué va a consistir ese gran engaño. Ella dice: está cercano el tiempo en que Satanás hará milagros para confirmar en la gente la creencia de que Él es Dios. ¿Notan eso? ¿Notan? Todo el pueblo de Dios debe permanecer ahora en la plataforma de la verdad, tal como se presenta en el mensaje del tercer ángel. Todos los cuadros agradables, todos los milagros hechos se presentarán para que, si es posible, sean engañados aún los escogidos. La única esperanza para cualquiera es mantener con firmeza las evidencias que han confirmado la verdad en justicia. Pero hay una buena noticia, no tema. Elena White escribe: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán el mundo.
Ahora, mis apreciados, vamos a hablar del Armagedón y la sexta plaga, porque acuérdense, la palabra Armagedón aparece dentro del relato de la sexta plaga. Allí aparece la palabra Armagedón. Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí está la sexta plaga. Y la sexta plaga consiste en el secamiento del río Éufrates. Y este acto prepara el camino para los reyes del oriente, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Es bueno hacer historia. El río Éufrates tenía una característica en la antigüedad. Pasaba por en medio del mismo centro de Babilonia, que era la capital de un viejo imperio. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? La Babilonia de Nabucodonosor. Entraba por debajo de las murallas, cruzaba la ciudad y salía por debajo de las murallas. Vamos a establecer lo que significa el río Éufrates en este texto. Es simbólico porque estamos hablando del futuro. Veamos entonces el significado del río Éufrates en el texto. El mismo libro explica con claridad el significado del río Éufrates en el texto. Note lo siguiente, vamos a ver una serie de pasajes importantes, no pierda el hilo. Apocalipsis 17:1 expresa allí uno de los 7 ángeles, ojo, uno de los que echó las plagas, ¿verdad? Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, que son las copas de las plagas, se me acercó a Juan y le dijo: ven y te mostraré el castigo. Oh, mire quién aparece aquí, de la gran prostituta o de la gran ramera. Y note la característica de esta mujer, que está sentada sobre muchas aguas. Este ángel debe ser el que derramó la sexta plaga, la sexta copa de la sexta plaga. Y viene a explicarle a Juan lo que tiene que ver con las muchas aguas. ¿Qué significan esas muchas aguas sobre las cuales está sentada la gran ramera? ¿Se acuerdan al comienzo, el principio que les dije, que todos los libros del Antiguo Testamento terminan en el Apocalipsis? A veces por una evocación o por un llamado directo. Este concepto de las muchas aguas viene del Antiguo Testamento. Aquí está un pasaje, miren, Jeremías 51, 12 al 13, dice: levantad el estandarte contra los muros de Babilonia. Ya ven, ahí está Babilonia. Reforzad la guardia, poned centinelas, preparad la emboscada. Y mire lo que dice: el Señor cumplirá su propósito, cumplirá su decreto. ¿Contra quién? Contra los babilonios. ¿Y cómo lo va a cumplir? Tú que habitas junto a muchas aguas y eres rica en tesoros, ha llegado al final de tu existencia. Eso ocurrió con la Babilonia real, con la Babilonia literal, con la Babilonia de la historia. Estaba sentada la Babilonia antigua, la ciudad sobre muchas aguas. Ustedes saben, las muchas aguas de la Babilonia antigua era el río Éufrates. Así que la gran prostituta sentada sobre muchas aguas es Babilonia. Y la Biblia lo identifica. Apocalipsis 17, 4 al 5 dice: la mujer, ojo, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esos son colores sacerdotales para hablar que es un movimiento religioso, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y noten, tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones. Es un cáliz sacramental, es un lenguaje religioso para mostrar, lenguaje del santuario, que se trata de un poder religioso. Y dice: y de las inmundicias de sus adulterios, y en la frente llevaba escrito un nombre misterioso. Mire, aquí muestra quién es la gran ramera o la gran prostituta, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones idolátricas de la tierra. La gran ramera es Babilonia, la gran ciudad ubicada al lado y lado del río Éufrates, está sentada sobre muchas aguas. Eso nos muestra que las muchas aguas se refieren al río Éufrates. Ahora debemos mirar qué simboliza el Éufrates. Apocalipsis 17:15 nos dice: además el ángel me dijo al mismo Juan: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta y que es la misma Babilonia, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. En esta plaga, que es la sexta plaga,
Allí en Apocalipsis el río Éufrates representa a los poderes civiles, a los poderes seculares del mundo entero, todas las naciones, toda la raza, todos los grupos étnicos y todos los grupos lingüísticos. Representa a las fuerzas políticas y militares del mundo que le darán su apoyo a la Babilonia escatológica, a ese movimiento religioso que vendrá en el futuro y que dominará la mente de los seres humanos. Pero ¿qué significa el secamiento del Éufrates? Entre los capítulos 16 al 18 se hace alusión a la caída de la antigua Babilonia. Se usa ese lenguaje del Antiguo Testamento para ilustrar la caída de ese movimiento religioso, de ese poder religioso llamado Babilonia del futuro, de la escatología. Vamos a mirar algunas menciones en el Antiguo Testamento, cómo se usa la figura de la Babilonia real del Antiguo Testamento para simbolizar a la Babilonia. Babilonia significa confusión, a la confusión religiosa, que confundirá a muchos, que engañará a muchos. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento. Jeremías 50, 33 en adelante. Dice, el Señor Todopoderoso, Israel y Judá son pueblos oprimidos. Eso dice Dios. Sus enemigos los tienen apresados. O sea, el pueblo de Dios está apresado. No los dejan en libertad. Pero no, te va a venir un Redentor, pero su Redentor es fuerte, su nombre es el Señor Todopoderoso, con vigor defenderá su causa, traerá a la paz a la tierra, pero a Babilonia traerá el terror. ¿Ven? Babilonia tiene atrapado al pueblo de Dios y Dios lo va a liberar y para eso traerá terror a Babilonia. Aquí muestra que la caída de Babilonia antigua era parte del plan de Dios para liberar a su pueblo. De esa manera Dios, para liberar a su pueblo, inicia un ataque contra todo lo que sostiene a Babilonia. Miren el relato de cómo Dios va derribando todo lo que sostiene a Babilonia. Jeremías 50, 35 al 36 dice, muerte a los babilonios. Pero ¿cómo va a lograr la muerte de Babilonia? Mire cómo lo va a lograr. Muerte a sus jefes y sabios, o sea, a los líderes, afirma el Señor. Pero algo más, muerte a sus falsos profetas. ¿Se dan cuenta? Había un falso profeta. Muerte a sus falsos profetas que pierdan la razón. Muerte a sus guerreros, el apoyo militar, que queden aterrorizados. En este caso, el ataque de Dios para derribar a Babilonia y liberar a su pueblo es contra los jefes, los sabios, los falsos profetas, los guerreros de Babilonia, todos los que la sostienen. Y hay algo más, miren, Jeremías 50, 37. Muerte a sus caballos y carros, muerte a sus mercenarios, que se vuelvan como mujeres, muerte a sus tesoros, que sean saqueados. Ahí nos muestra que será un ataque contra los recursos que le dan la fuerza a Babilonia, los recursos militares y los recursos financieros. Pero hay algo más. Miren, y esto es importante, porque de allí toma Juan la figura del Armagedón. Muerte a sus aguas, ¿sí ven? Que queden secas, porque Babilonia es un país de ídolos terribles que provocan la locura. Aquí el ataque de Dios es contra una de sus mejores defensas, el río Éufrates. ¿Sabe por qué? Porque el Éufrates para Babilonia era un símbolo de todos los recursos que le daban fuerza, todos los guerreros, todos los dineros, todos los jefes, todos los tesoros. Por eso allí en Jeremías 51, note qué maravilloso pasaje. Por eso así dice el Señor, voy a defender tu causa, va a defender a su pueblo que está atrapado y llevaré a cabo tu venganza. Voy a secar el agua de su mar y dejaré secos sus manantiales. Eso nos muestra, mis hermanos, que el secamiento de las aguas es para desencadenar la destrucción de un poder que oprime al pueblo de Dios. Y hay algo más impresionante que aparece en Isaías en el capítulo 42, versículos 24 al 28. Así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y que restauraré sus ruinas. Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes.
Y note quién será el libertador. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Alabado sea el nombre de Dios. Mire qué profecía tan impresionante. Fue dada 150 años antes de que se cumpliera. 150 años antes Isaías profetiza la caída de Babilonia, profetiza la venida de Ciro, que vendría del oriente, los reyes del oriente. Y dice que las puertas estarían abiertas en Babilonia, que su pueblo entonces sería libertado, sería reconstruido. ¡Wow! Miren Isaías 45:1. Noten qué pasaje tan maravilloso. Así dice el Señor a Ciro. Y mire la palabra que usa para referirse a él. Su Mesías, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Ciro, el rey de Medo y Persia, junto con Darío, vinieron del oriente. Ellos eran los reyes del oriente en la antigüedad. Vinieron con sus ejércitos como Dios lo mandó 150 años antes. Secaron el río Éufrates que entraba por debajo de la muralla. Lo desviaron a una laguna y se metieron a Babilonia. Y las puertas no estaban cerradas. Y entonces se tomaron a Babilonia, la destruyeron. Y después Ciro le dio la libertad al pueblo de Dios. ¡Wow! ¿Qué representa eso? El río Éufrates. Hermanos, hoy, hablando de la Babilonia de hoy, la Babilonia, ese poder religioso que hará una alianza, que utilizará el espiritismo para engañar al mundo y a los reyes de la tierra. El río Éufrates hoy representa los poderes civiles y seculares del mundo entero, representa a las fuerzas militares de la nación y a los políticos del mundo que van a apoyar esa triple alianza satánica, a la falsa trinidad que se opone contra Dios y contra su pueblo. Lo recuerdan, lo mencioné cuando hablé de las grandes fuerzas que preparan el Armagedón, el dragón que es Satanás, la bestia que es el poder religioso dominante y un falso profeta que es Estados Unidos con todas las religiones dominicales, el protestantismo apóstata. El secamiento del que habla Juan en la sexta plaga se refiere a que los gobernantes, los políticos, multitudes de todas las naciones, cuando se dan cuenta, recuerden en las 7 plagas, cuando cae la quinta plaga, que es oscuridad sobre el trono de la bestia y en todos los lugares de dominio de la bestia, cuando ellos se den cuenta que Dios está condenando a esa gran Babilonia que ellos apoyan, les retirarán el apoyo que habrían brindado hasta el momento. Por el contrario, al sentirse engañados, volverán todas sus fuerzas contra ellas. Eso lo dice Apocalipsis 17:16. Ese pasaje dice, y los 10 cuernos, hablando de 10 naciones, que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¡Wow! ¿Sí ven? Habrá en algún momento de la historia de la humanidad futura 10 naciones que se unirán para brindarle el apoyo total a ese poder religioso y con sus ejércitos y todo su poder político le brindarán apoyo y todo su poder financiero. Pero cuando caiga la quinta plaga, que no sabemos qué es, ahí dice que una oscuridad, pero tiene que ser algo que hace ver que la gente se dé cuenta que han sido engañados por una coalición religiosa que está diciendo mentira y entonces le quitarán el apoyo. Pero bueno, allí dice que cuando se seca, recuerdan, en la plaga sexta, se seca el río Éufrates, entonces vienen los reyes del oriente. Algunas Biblias dicen los reyes del sol naciente, que el sol sale por el oriente. Hay un pasaje de la Biblia que nos muestra que el oriente es el lugar de Dios. Vamos a ver quiénes son esos reyes del oriente. Es más, el pasaje dice que el sol naciente es Cristo. Está en Lucas 1, 76, 78, dice, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo
el sol naciente. Este pasaje habla de la primera venida de Jesús que Juan anunciaría y lo llama el sol naciente, ¿verdad? Pero hay otros pasajes que lo asocian también con la segunda venida. Mateo 24, 27 lo dice. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendrá del oriente. Jesús está viniendo a la tierra del oriente en ese pasaje. Y no viene solo. Apocalipsis 7:2 dice, vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo, gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. El oriente es el lugar de Dios. Entonces sabemos quién es el sol de oriente que viene, el rey de oriente que viene, pero ahí no, en el pasaje del Armagedón dice, y en la 6ª plaga, que se prepara el camino para los reyes de Oriente en plural. Entonces hay otros reyes de Oriente, además de Jesús. ¿Quiénes son esos reyes del sol naciente? ¿Sabe quiénes son? Son los que acompañan a Jesús en su segunda venida. Miren lo que dice Apocalipsis 17:14. Le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Viene el Señor Jesús con los suyos, con sus escogidos, con sus fieles. Los reyes del sol naciente son Cristo y sus seguidores en la batalla final de la historia universal. Los que no sucumbieron al engaño, los que se mantuvieron fieles. Los reyes del oriente son los que están del lado de Jesús. Son una confederación de santos. Apocalipsis 14:6 dice, luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que llevaba el evangelio eterno para anunciar a los que viven en la tierra, toda nación, raza, lengua y pueblo. Toda esa gente son los reyes del oriente que vienen, que estarán allí en ese momento final. En Apocalipsis se le llama de muchas maneras. Se le llama el remanente en Apocalipsis 12, los 144,000 en Apocalipsis 7, la gran multitud en Apocalipsis 7, 9 al 12, los que velan y guardan sus vestiduras, Apocalipsis 16, 15, se les denomina llamados, elegidos, fieles, seguidores en Apocalipsis 17, 14. Así que, hermanos, después de toda esta ilustración, vamos a ver en qué consiste la batalla del Armagedón. Amén. Vamos a ver. Hasta aquí hemos dicho que surgirá un inesperado eje del mal internacional cuando las instituciones religiosas del mundo encuentren una causa común y logren persuadir a los poderes políticos y económicos del mundo para que apoyen su causa. Ya dijimos que el Éufrates representa el poderío secular mundial en las esferas económicas y políticas unidas en su servicio para esa Babilonia, para esa gran ramera, para la prostituta escatológica, el movimiento religioso que surgirá en el futuro. Babilonia y el Éufrates representan unidos el eje del mal del tiempo del fin. Aprendimos que los reyes del sol naciente representan a Cristo y a su pueblo en la batalla final. Así que el Armagedón, aunque es presentado en un lenguaje militar y por eso han hecho películas y siempre se habla como de una cuarta guerra o tercera guerra mundial, no se refiere a una guerra literal, se refiere a una confrontación espiritual. La iglesia recibe en la Biblia la orden de batallar con armas espirituales. Por ejemplo, en Apocalipsis 16, que es impresionante este pasaje visto en conjunto, del 14 al 16, dice: son espíritus de demonio, hablando de los 3 ángeles falsos que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, para el Armagedón. Pero ahí en ese pasaje, el versículo 15 que sigue y 16, miren lo que expresa. En el corazón de un mensaje apocalíptico está la clave para la interpretación de lo que es el Armagedón. Mire lo que dice el versículo 15. Cuidado, dice, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Notan lo que está diciendo allí el Señor Jesús es, viene el Armagedón, viene una confrontación que es espiritual, que son 2 verdades que se confrontan sábado y domingo, un mensaje falso, un mensaje verdadero, una iglesia falsa, una iglesia verdadera. Entonces dice allí, alerta, manténganse alerta, no se duerman, no estén desnudos, vístanse de la justicia de Dios, porque ya vengo, porque es el final, porque ya no habrá nada más, porque ahí estaré yo y vengo a recoger a los míos.
Entonces mire lo que dice el versículo 16, 14, 15 y 16. Entonces los espíritus de los demonios reunirán a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ven? Los tres espíritus logran con su mensaje reunir a los reyes de la tierra, a muchas religiones, a muchos movimientos espirituales, los unen. ¿Ven? Note cómo en medio de un lenguaje militar se hace una invitación espiritual. Esta invitación aparece en el Nuevo Testamento varias veces, asociada a la segunda venida de Jesús. Esas mismas palabras las puede ver en Mateo 24, 42, en Lucas 12, 37, en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Es una advertencia a no dejarnos engañar por los grandes engaños que surgirán, falsificación de la segunda venida, un reavivamiento espiritual falso, ¿verdad? El descenso de fuego del cielo, un falso Pentecostés. La batalla del Armagedón, hermanos y amigos, es una lucha por la mente de los seres humanos, por la mente de esos tres grupos que mencionamos. Recuerdan, los que aman la verdad, los que la odian, los que ni la aman ni la odian. Es el intento de Dios ya por lograr la mayor cantidad de hijos suyos, y es el intento de Satanás para lograr engañar a la mayor cantidad de personas. El papel de los justos, entonces, en el conflicto final, es mantenerse espiritualmente despiertos, tuyo y mío. Ese es nuestro papel, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. El Armagedón tiene que ver con la proclamación final del Evangelio en el contexto de los grandes engaños y de las grandes persecuciones del tiempo del fin. Y la tarea del pueblo de Dios, la tarea del remanente durante la batalla final de la historia universal, es mantenerse en alerta en lo que tiene que ver con sus actitudes, sus pensamientos, su comportamiento. Permanecer fieles frente al engaño, a la presión, a la persecución. Se armarán tres grandes confederaciones, hermanos, al final de la historia del mundo. Cuando esto ocurra, alerta, póngase alerta. La primera confederación es la de los santos. Cuando se predique el fuerte clamor, entonces los fieles hijos de Dios del remanente, los fieles hijos de Dios que vendrán de las diferentes confesiones religiosas, los que vienen del grupo de indiferentes que tomarán su decisión con el fuerte clamor, esa gran confederación religiosa de Dios. Pero habrá una confederación política en la cual los poderes civiles y seculares harán una unión social, secular, militar y política para dominar el mundo al final de la historia. Es una especie de Naciones Unidas, algo parecido a las Naciones Unidas, que le brindará apoyo a la Confederación Religiosa Mundial. La Confederación Religiosa Mundial, llamada Babilonia, un conglomerado de religiones, personas e instituciones religiosas que se unen contra el Señor y contra su pueblo. Incluye instituciones religiosas no cristianas más importantes, que son dominicales, instituciones religiosas cristianas y otras no cristianas. En el capítulo 16 y 17 del libro de Apocalipsis nos lleva adelante a la batalla espiritual más decisiva de todos los tiempos, la batalla del Armagedón. Es una lucha por la mente, ya lo dijimos. Hasta este momento la mayoría de los habitantes de la tierra no se han comprometido con ninguno de los bandos en esa polarización religiosa mundial. Aunque quienes presentan el Evangelio parecen débiles, despreciables, como Elías allá en el Monte Carmelo, que parecía solo, en términos humanos aparecerá la iglesia de la misma manera, pero Dios dará poder a su proclamación. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 18, donde el Espíritu Santo viene, el fuerte clamor, a ayudar al pueblo de Dios? Y se predica un mensaje fuerte: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Un mensaje poderoso. Y con ese mensaje poderoso habrá muchos en Babilonia que responderán y vendrán a formar parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, en ese momento final de tomas de decisiones, Babilonia perderá muchísima gente. Pero a pesar de tener tantas deserciones, la Trinidad impía tiene mucho poder. La elocuencia persuasiva de las tres ranas, junto con el espiritismo, cuya tarea consiste en reunir a las naciones, los actos espectaculares y engañosos del falso Monte Carmelo, ¿verdad? Un falso reavivamiento, la falsificación de la segunda venida de Jesús
Y cuando todo esto le fracase, entonces vendrá la amenaza y la coerción para que todos adoren lo que ellos dicen que hay que adorar. La lucha será hombro a hombro entre las dos confederaciones religiosas, tratando de atraer a los no comprometidos. Por un lado, los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y por el otro, los 3 espíritus inmundos a manera de rana de Apocalipsis 16. Quienes reciban el mensaje de los 3 ángeles se ponen de parte de Dios y de la verdad. Quienes aceptan el mensaje de las ranas se unen a Babilonia y reciben la marca de la bestia. El siguiente paso es que cuando se acerca a la hora final, se une la confederación de religiones falsas con las confederaciones de naciones y políticas. Y el resultado es una unidad de todas las instituciones públicas, nacionales, políticas, religiosas. En esto jugará papel importante el espiritismo, la ecología. ¿Saben por qué? Porque las 3 primeras plagas causarán un desastre mundial que será interpretado como juicio de Dios sobre la tierra. Quien no acepte las imposiciones de la autoridad global, secular y religiosa será visto como una amenaza, por lo cual se le señalará y se le destinará para la destrucción como se hizo en el pasado con Elías. No se le permitirá comprar o vender. Habrá sanciones económicas y laborales para los rebeldes y tendrán que enfrentar un decreto de muerte como lo enfrentó Elías. Entonces los 10 cuernos darán su autoridad a la bestia y juntos le hacen la guerra al Cordero y a quienes están con él. Apocalipsis 17:12 menciona: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Alabado sea el nombre de Dios, la victoria de la verdad. Entonces, mis apreciados hermanos, Dios comienza a obrar, se elimina toda restricción para que sean soltados los 4 vientos sobre la tierra y el mundo entrará en un caos total. Se termina el tiempo de gracia, no de manera arbitraria, sino porque ya cada quien ha hecho su elección escuchando a los 3 ángeles de Dios o a los 3 espíritus inmundos a manera de rana. Cada quien se afirma en su elección y entonces el pueblo de Dios es sellado. Y a continuación, las potencias religiosas y políticas del mundo dirigen un ataque final contra el remanente utilizando todo su poderío, con un decreto de muerte. Y es cuando Dios interviene a favor de los santos. Retira su consentimiento a esa unidad mundial del poderío satánico, deseca el río Éufrates, sembrando desconfianza y enemistad entre la confederación política y la confederación religiosa. De esa manera las potencias que se oponen al pueblo de Dios se fragmentan. La unidad política llega a odiar a Babilonia más que al mismo remanente. Las fuerzas policiales retiran su apoyo a Babilonia y se levantan contra ella. Los habitantes del mundo se dan cuenta que han sido engañados y se van contra Babilonia. Cuando Babilonia queda desenmascarada como un fraude espiritual, los mismos poderes de los que dependía para extender su esfera de influencia espiritual la aniquilan. Apocalipsis 17:16 lo dice. Este pasaje expresa: los 10 cuernos y las bestias que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Las diversas entidades religiosas que componen Babilonia en el tiempo del fin entonces se separan. Cada una coge por su camino. Una vez que su engaño es desenmascarado, cada quien se va por su camino. La unidad total del mal universal se va abajo rápidamente, se resquebraja. Entonces se inicia la segunda venida de Jesús. En esta fase del conflicto final perece cuanto queda de la Trinidad impía y de la confederación política o secular. Entre los medios empleados en la ejecución divina se encontrará el granizo gigante. Recuerdan que hablamos de la 7ª plaga, fuego, la espada que sale de la boca del jinete. Y entonces vendrá la resurrección, la transformación, la traslación y se iniciará el milenio. Alabado y glorificado sea Dios, quien ama a su pueblo y lo liberará para llevarlo a vivir con él 1000 años. ¿Se acuerdan cuando hablamos del juicio? Para juzgar a los ángeles caídos y a todos aquellos que no se arrepintieron nunca.
Este tema, mis hermanos, está ligado con el de las 7 plagas. Por eso yo les recomiendo que ustedes vayan de nuevo allí a YouTube, ¿verdad? Recuerdan el canal Edgar Redondo Ramírez, o vayan al canal nuestro de Esperanza TV Colombia, y vas a encontrar allí todos los temas que hemos predicado durante la cuarentena. Vuelve a ver el tema de las plagas y luego ves este tema del Armagedón juntos. Tanto el tema de las plagas como el Armagedón nos muestran el inmenso amor de Dios por su pueblo. Debemos mantenernos fieles a Dios, estudiando su palabra, cumpliendo nuestra misión, revisando permanentemente nuestras vidas para mantenernos en sintonía con nuestro amoroso Padre Celestial, pendiente de los tiempos, pero con plena confianza en la protección divina. Nuestra fidelidad de hoy será la que nos sostendrá mañana. Mi fidelidad de hoy me sostendrá mañana. Tu fidelidad de hoy te sostendrá mañana, mi apreciado hermano. Que el Dios de los cielos nos bendiga ampliamente. Quiero colocar esta bendición sobre nuestra iglesia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oro, Dios poderoso, gracias por las verdades de tu palabra. Qué maravillosa es tu palabra. Ayúdanos a amarla, a estudiarla y a vivirla, a ponerla en práctica. Bendice a tu iglesia, cuídala, protégela, guárdala siempre y redímela, Señor. Sálvanos, es lo que más queremos, salvación para nosotros y para nuestros seres queridos. Derrama bendiciones abundantes sobre tu iglesia donde quiera que esté, bendiciones materiales para subsistir, las bendiciones que tienen que ver con el cuerpo, salud, Señor, protección para la salud de tus hijos y por encima de todo, las bendiciones espirituales que nos permitan morar contigo por la eternidad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, agradecemos a la exposición al pastor Edgar Redondo, el cual nos inspiró, nos permitió poder sumergirnos en una temática tan importante, donde muchos se basan en mitos, pero que realmente la Biblia es clara y realmente Jesús vendrá a liberar a su pueblo. Preparémonos. Y bueno, ahora, a continuación vamos a cantar un himno final. Luego el himno final cerraremos esta transmisión y nos veremos en la sociedad de jóvenes, en la que tendremos una temática espectacular. En el siguiente link, en el siguiente enlace que les vamos a compartir en el chat de YouTube, estará el enlace para la sociedad de jóvenes, donde hablaremos acerca del diluvio bíblico, realidad o ficción. Miraremos un poco acerca de la ciencia y la religión con respecto al diluvio. No se pierdan a continuación en el siguiente enlace en este mismo canal. Así que no se despeguen de este servicio en el cual estaremos ofreciendo a todos ustedes. Dios los bendiga y una buena tarde les deseamos. Son muchos desafíos que vivir. Paro para oír lo que la voz de Dios me va a decir. Es tanta la presión que tengo que enfrentar, pero fortaleza mi Padre me dará. Quiero ser fiel en toda prueba, fiel a cada instante, en cada esfera, fiel a su palabra que me enseña, fiel a cosas grandes y pequeñas,
Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta al amor tan grande que un día inundó mi corazón. Yo puedo triunfar, pues alguien ya venció en mi lugar. Puedo en él confiar, su mano me dará seguridad. Si viene tentación, comienzo a cantar su eterna fortaleza me alcanzará. Yo quiero ser fiel en toda prueba, fiel a cada instante, en cada espera, fiel a su palabra que me enseña, fiel en cosas grandes y pequeñas. Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta al amor